29 de junio de 1993. Hospital Universitario de Columbia, Nueva York. Un hombre de 54 años yace en una cama de hospital. Solo, sin dinero, sin la fama que una vez lo hizo intocable. Su cuerpo, destruido por el SIDA, pesa apenas 40 kilos. Hace 20 años, ese mismo hombre llenaba Madison Square Garden. Hacía bailar a miles con una voz que nadie en el mundo de la salsa podía igualar. Era el cantante de los cantantes. El que convirtió el dolor en música. El que Puerto Rico adoró como a un dios. Héctor Lavoe. Y en esa cama de hospital, rodeado de silencio, el hombre que lo tuvo todo, murió completamente solo. Cuando investigué esta historia, lo primero que me pregunté fue ¿Cómo alguien con tanto talento, con tanta fama, con tanto éxito, terminó así? Sin dinero, sin familia, sin nadie que lo acompañara en el momento final. Y lo que encontré no fue una historia de mala suerte. Fue una historia de un sistema que exprime a los artistas hasta secarlos. De una industria que te construye y te destruye con la misma indiferencia. De un hombre que nunca aprendió a decir no. Y que pagó ese precio con su vida. Hoy voy a contarte 4 verdades sobre Héctor Lavoe que nadie te cuenta cuando hablan de él. Primera verdad. ¿Quién era Héctor antes de ser Lavoe? El niño de Ponce, que llegó a Nueva York sin nada. Y lo que encontró en esa ciudad que lo cambió para siempre. Porque el hombre que conociste en el escenario no nació así. Lo hicieron así. Segunda verdad. La relación real entre Héctor Lavoe y Willie Colón. Lo que la industria nunca contó sobre los contratos que firmaron. El dinero que desapareció. Y por qué Héctor, siendo el más talentoso, siempre fue el que menos tenía. Tercera verdad. La noche que lo cambió todo. El momento exacto donde Héctor Lavoe dejó de ser un artista en ascenso y empezó a caer. Las drogas. La tragedia familiar. El intento de suicidio. Y la enfermedad que nadie quería nombrar. Cuarta verdad. ¿Cómo murió realmente Héctor Lavoe? ¿Quién estuvo y quién no estuvo en esa habitación de hospital? ¿A dónde fue el dinero de su carrera? ¿Y por qué uno de los músicos más grandes de la historia de la salsa murió en la pobreza más absoluta? Te voy a avisar cuando llegue cada una. La tercera me dejó sin palabras cuando la investigué. La cuarta explica por qué esta historia se repite una y otra vez en la industria musical. Antes de continuar, si esta historia te parece importante, suscríbete al canal. Me ayuda muchísimo a seguir investigando historias que otros medios no tocan. Y déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Escribe tu país, tu ciudad. Ahora sí. Vamos con la historia del hombre que le cantó al dolor porque el dolor era lo único que realmente conocía. Para entender a Héctor Lavoe, primero hay que entender Ponce. Ponce, Puerto Rico, 1946. Una ciudad caliente, musical, orgullosa. Una ciudad donde la música no es entretenimiento, es supervivencia. Es identidad. Es la única forma que tienen los pobres de decirle al mundo que existen. Héctor Juan Pérez Martínez nace el 30 de septiembre de 1946. Hijo de Luis Pérez, un músico local con talento pero sin suerte. Desde antes de caminar, Héctor ya escuchaba música. Desde antes de hablar, ya intentaba cantar. La gente del barrio lo notó pronto. Ese niño tiene algo. Esa voz no es normal. Esa forma de sentir la música no se aprende. Se nace con ella. Pero la infancia de Héctor no fue solo música. Fue también pérdida. Su madre murió cuando él era muy joven. Una pérdida que, según personas cercanas a él, nunca procesó realmente. Una herida que intentó tapar durante toda su vida con música, con alcohol, con drogas, con la euforia del escenario. Porque Héctor aprendió muy temprano algo que marcaría toda su vida. Que cuando el dolor se vuelve insoportable, hay 2 opciones. Sentirlo o escapar de él. Y Héctor siempre eligió escapar. Su padre intentó darle una educación musical formal. Pero Héctor no necesitaba que le enseñaran. Necesitaba un escenario. A los 14 años, ya cantaba en grupos locales de Ponce. A los 16 era conocido en toda la ciudad. Y entonces tomó una decisión que cambiaría la historia de la música latina para siempre. Se fue a Nueva York. Héctor Pérez, 17 años, llega al aeropuerto JFK con una maleta pequeña y una voz enorme. Sin contactos, sin dinero, sin plan más allá de cantar.
Nueva York en los años 60 era para los puertorriqueños un lugar de promesas y de traiciones. El barrio, el Spanish Harlem. Miles de familias que habían cruzado el océano buscando el sueño americano y habían encontrado pobreza con otro acento, pero también habían encontrado algo más. Una cultura musical que estaban haciendo. Una mezcla explosiva de ritmos caribeños, de jazz, de soul, de la energía urbana de Nueva York. Algo que todavía no tenía nombre, pero que en pocos años se llamaría salsa. Y Héctor llegó exactamente en el momento exacto, al lugar exacto, con la voz exacta que ese sonido necesitaba. Empezó cantando donde podía, en clubes pequeños, en bailes de barrio, en cualquier lugar que le diera un micrófono. Y fue en uno de esos lugares donde ocurrió el encuentro que lo cambiaría todo. Willie Colón, un joven trombonista del Bronx, 16 años, con una actitud que compensaba lo que todavía le faltaba de técnica. Agresivo, ambicioso, con una visión clara de lo que quería hacer con la música. Colón escuchó cantar a Héctor y entendió inmediatamente lo que tenía delante. No solo una voz extraordinaria, una presencia, una forma de conectar con el público que no se podía fabricar. Y aquí llega la primera revelación, la que explica muchas de las cosas que vinieron después. La sociedad entre Héctor Lavoe y Willie Colón no fue entre iguales. Nunca lo fue. Colón era el estratega, el que hablaba con los productores, el que entendía los contratos, el que sabía cómo funcionaba la industria, el que tenía claro que en el negocio de la música el talento solo no es suficiente. Hay que saber administrarlo. Héctor era el talento, puro, absoluto, incomparable, pero sin la menor idea de cómo protegerlo. Firmaron con Fania Records, el sello que en esos años era la Motown de la salsa, el lugar donde se hacían y se deshacían las carreras de la música latina en Nueva York. Y aquí está algo que cuando lo descubrí investigando esta historia, me hizo entender todo lo que vino después. Los contratos que Héctor firmó con Fania Records en esos primeros años eran, según versiones de personas cercanas a esa industria, extremadamente desfavorables para los artistas. Porcentajes de regalías mínimos, control casi total de los derechos por parte del sello, cláusulas que ataban a los artistas durante años, contratos que un artista joven, recién llegado de Puerto Rico, sin abogado, sin representación, sin nadie que le explicara lo que estaba firmando, no tenía forma de entender completamente. Héctor firmó porque no tenía alternativa, porque Fania era la única puerta, y porque en ese momento lo único que le importaba era cantar. Los discos con Willie Colón fueron un éxito inmediato, uno tras otro. La voz de Héctor resonaba por todo el barrio latino de Nueva York, por Puerto Rico, por toda América Latina. El nombre Héctor Lavoe, que había adoptado para sonar más artístico, se convirtió en sinónimo de algo, de autenticidad, de la experiencia del puertorriqueño en Nueva York, del dolor convertido en baile, de la tristeza que se celebra. Pero mientras su fama crecía, algo más también crecía. Algo que al principio parecía inofensivo. Algo que la industria veía y miraba para otro lado. Las drogas. Nueva York en los años 60 y 70 era una ciudad inundada de heroína. El barrio, donde vivían los puertorriqueños, fue uno de los lugares más golpeados. Era imposible caminar 2 cuadras sin ver el rastro de esa epidemia. Y Héctor, que venía con una herida emocional profunda que nunca había sanado, que llevaba años usando el escenario y el alcohol para escapar del dolor, encontró en la heroína algo que nada más le había dado. Silencio, completo, total, sin dolor, sin pérdida, sin la voz de su madre muerta, sin el peso de ser el mejor, sin nada, solo silencio. Y una vez que encontrás ese silencio, es casi imposible dejarlo. Personas cercanas a Héctor en esa época, músicos que tocaron con él, productores que trabajaron en sus discos, describieron cómo la adicción fue tomando control gradualmente. Primero los fines de semana, luego entre semana, luego todos los días. Pero Héctor seguía cantando y seguía siendo extraordinario, porque hay algo en los grandes artistas que el dolor no destruye inmediatamente. A veces lo alimenta. A veces la desesperación se convierte en arte de una forma que ningún artista sano podría replicar. Y eso era Héctor Lavoe en los años 70. Un hombre destruyéndose lentamente que producía algo hermoso con esa destrucción. En 1975, Héctor inicia su carrera solista.
Se separa de Willy Colón como proyecto principal y demuestra que la voz, el carisma, la conexión con el público, todo eso era suyo. Solo suyo. Los discos solistas son un éxito. Los conciertos llenan teatros y estadios. Héctor Lavoe en solitario es tan grande o más grande que Héctor Lavoe con Willy Colón, pero el dinero no aparece. O aparece y desaparece. Entre los contratos desfavorables, entre la adicción que consume todo lo que entra, entre una gestión financiera que según versiones de personas cercanas a él era prácticamente inexistente. Héctor ganaba fortunas y vivía como si no tuviera nada. Y aquí llega la segunda revelación. La más incómoda de esta primera parte. Héctor Lavoe nunca entendió el negocio de la música. Y nadie a su alrededor tuvo el interés real de enseñárselo. Los sellos discográficos ganaban con sus discos. Los promotores ganaban con sus conciertos. Los músicos que lo acompañaban ganaban su salario. Todos en el ecosistema de Héctor Lavoe ganaban, menos Héctor, porque Héctor no preguntaba, no exigía rendición de cuentas. No tenía abogados que revisaran los contratos. No tenía un contador que le explicara dónde iba el dinero. Tenía un micrófono. Y tenía la heroína. Y con eso era suficiente para él, hasta que ya no fue suficiente. Héctor conoce a Nilda Pucci Román, la mujer que se convertiría en su esposa, la que intentaría durante años salvarlo de sí mismo, la que amó a Héctor Lavoe con una devoción que ningún ser humano merece tener que demostrar de esa forma. Pucci era fuerte donde Héctor era débil, práctica donde él era caótico, presente donde él estaba ausente. Intentó poner orden en una vida que se había convertido en caos puro. Tuvieron un hijo, Héctor Pérez Jr., un niño que creció viendo a su padre ser adorado por miles y destruirse en privado. Y entonces, llegó el momento que según todas las personas que conocieron a Héctor Lavoe, marcó el punto de no retorno. Aquí llega la tercera revelación, la que más me costó investigar porque implica un nivel de tragedia que es difícil de procesar. Héctor ya lleva años en una espiral descendente. La adicción ha afectado su voz. Sus actuaciones son inconsistentes. A veces llega tarde. A veces no llega. Los promotores empiezan a dudar. Las disqueras empiezan a mirar para otro lado. Y entonces ocurre algo que ningún padre debería sobrevivir. Su hijo, Héctor Pérez Jr., muere en un accidente de tráfico. 17 años. El mismo año en que Héctor Jr. empezaba a mostrar que había heredado el talento musical de su padre. Muerto. Cuando investigué cómo reaccionó Héctor Lavoe a esa pérdida, encontré descripciones de personas cercanas que son devastadoras. Un hombre que ya estaba al límite, que ya usaba las drogas para no sentir, al que la vida acaba de quitarle lo único que todavía le importaba más que la música. Héctor no procesó esa pérdida. No pudo. No tenía las herramientas. Nunca las había tenido. Lo que hizo fue caer más profundo de lo que nadie que lo conocía creía posible. Y entonces en 1988, desde un hotel en Puerto Rico, Héctor Lavoe intentó quitarse la vida. Saltó desde un piso alto. Sobrevivió. Pero las lesiones que sufrió en la caída lo acompañarían el resto de su vida. Cuando descubrí este momento en mi investigación, lo primero que pensé fue que alguien debería haber intervenido antes. Que alguien en la industria, en su círculo, en su familia, debería haber visto lo que se venía. Que un hombre así de visible, así de famoso, no debería haber llegado a ese punto solo. Pero eso es lo que hace la fama. Crea una burbuja donde nadie se atreve a decir la verdad. Donde todos quieren algo del artista pero nadie quiere cargar con su dolor. Donde el éxito se celebra y el sufrimiento se ignora. Héctor sobrevivió al salto. Pero lo que vino después fue en muchos sentidos peor que la muerte. Porque fue en ese período, según versiones médicas y testimonios de personas cercanas, cuando se descubrió que Héctor Lavoe era portador del VIH. El SIDA en 1988 no era lo que es hoy. No había tratamientos efectivos. No había medicamentos que controlaran la enfermedad. Un diagnóstico de VIH en 1988 era prácticamente una sentencia de muerte con fecha incierta. Y en la comunidad latina, en el mundo de la salsa, en el barrio puertorriqueño de Nueva York, el SIDA tenía además el peso del estigma. No se hablaba de él. No se nombraba. La gente que lo tenía moría en silencio porque confesar la enfermedad era confesar cosas que la comunidad no estaba lista para escuchar. Héctor no habló públicamente de su diagnóstico durante años. No porque quisiera mentir.
sino porque en ese mundo, en ese momento, hablar era destruirse de una forma diferente a como la enfermedad lo estaba destruyendo. Y mientras Héctor luchaba con el SIDA, con las lesiones del salto, con la adicción que nunca pudo dejar completamente, la industria musical tomó una decisión que cuando la descubrí me resultó devastadora. Lo ignoró. No hubo un comunicado. No hubo una reunión donde alguien dijera que había que ayudar a Héctor. Simplemente dejaron de llamarlo. Dejaron de contratarlo. Dejaron de incluirlo. El mismo sistema que lo había construido, que había ganado millones con su voz, que lo había presentado como el cantante de los cantantes, simplemente lo dejó caer. Sin red de protección. Sin apoyo económico. Sin nada. Y aquí llega la cuarta revelación. La más dura de toda esta historia. Los últimos años de Héctor Lavoe son una acusación directa contra la industria musical latina de esa época. Un hombre que había generado millones de dólares para sellos discográficos, para promotores, para toda una industria, murió sin dinero. Sin seguro médico adecuado. Es menor que numeral 0. 25 numeral es mayor que dependiendo de la caridad de amigos y conocidos para pagar los gastos hospitalarios. Las regalías de sus discos, que seguían vendiéndose, que siguen vendiéndose hasta hoy, no llegaban a él de forma significativa. Los contratos que había firmado décadas antes, sin entender lo que firmaba, seguían siendo el marco legal que determinaba quién se quedaba con el dinero. Y la respuesta, en la mayoría de los casos, era que el dinero no llegaba a Héctor. Pucci, su esposa, luchó durante esos últimos años para conseguir atención médica digna para él. Para pagar las deudas que se habían acumulado. Para mantener algún tipo de dignidad en la vida de un hombre que había sido rey. Porque eso era Héctor Lavoe en sus últimos años. Un rey sin reino. Un cantante sin voz. Un hombre famoso que vivía en la pobreza. Músicos que lo habían conocido en su época de gloria lo visitaban en el hospital y describían algo que es difícil de imaginar. Un hombre que todavía tenía esa presencia. Que todavía tenía ese algo que hacía que cuando entraba a una habitación todo cambiaba. Pero un hombre también destrozado. Físicamente irreconocible. El SIDA había hecho con su cuerpo lo que décadas de adicción no habían podido terminar, y entonces llegó el 29 de junio de 1993. Héctor Lavoe murió en el Hospital Universitario de Columbia a las 4 de la madrugada. El certificado de defunción listó como causa de muerte complicaciones relacionadas con el SIDA. Tenía 46 años. La industria que lo había ignorado durante sus últimos años reaccionó con declaraciones de condolencia. Los mismos sellos que no llamaron. Los mismos promotores que no contrataron. Todos con palabras hermosas sobre el legado del gran Héctor Lavoe. Esas palabras me resultaron las más tristes de toda la investigación. No porque fueran falsas necesariamente, sino porque llegaron demasiado tarde. Porque el momento en que haberlas dicho habría importado fue cuando Héctor todavía vivía. Cuando todavía necesitaba que alguien lo viera. Cuando todavía podía haberse salvado. Hoy, más de 30 años después de su muerte, Héctor Lavoe sigue siendo uno de los músicos más grandes que ha producido América Latina. Su música sigue sonando. Sus discos siguen vendiéndose. Su voz sigue siendo inimitable. Pero hay algo que la celebración de su legado no puede borrar. La pregunta que queda flotando cuando conoces la historia completa. ¿Qué habría pasado si alguien hubiera intervenido a tiempo? Si la industria que lo explotó lo hubiera protegido también. Si los contratos hubieran sido justos. Si alguien le hubiera explicado desde el principio lo que estaba firmando. ¿Habría muerto de todas formas a los 46 años en una cama de hospital sin dinero? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero sí sé algo que descubrí investigando esta historia y que no esperaba encontrar. Que la historia de Héctor Lavoe no es única. Que el patrón se repite. Artista extraordinario de origen humilde. Contratos desfavorables firmados sin entenderlos. Industria que gana con el talento sin protegerlo. Adicción como mecanismo de escape. Caída. Silencio. Muerte sola. Lo vimos con Héctor Lavoe. Lo vimos con Amy Winehouse. Lo vimos con Whitney Houston. Lo vimos con decenas de artistas cuyos nombres llenaron estadios y cuyos últimos días transcurrieron en el olvido. Porque la industria musical no está diseñada para proteger artistas. Está diseñada para extraer valor de ellos. Y cuando ya no hay más valor que extraer, cuando la voz se apaga, cuando el cuerpo no aguanta más, el sistema simplemente busca al siguiente. Héctor Lavoe lo entendió demasiado tarde. O tal vez nunca lo entendió.
Tal vez hasta el final creyó que la música era suficiente, que la voz era suficiente, que el amor del público era suficiente. No lo era, nunca lo es. Y mientras su música sigue sonando en bodas y en fiestas y en las esquinas del barrio donde todo empezó, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué los que más nos dan son siempre los que menos reciben? Si esta historia te impactó tanto como a mí, no te puedes perder el siguiente video. Vamos a hablar de otro músico que lo tuvo todo y lo perdió todo. Otra voz extraordinaria. Otra industria que miró para otro lado. Otro final que no tenía por qué ser así. Suscríbete para no perdértelo. Y déjame en los comentarios qué parte de la historia de Héctor te impactó más.